Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Suárez y esto es Déjà Vu. Acá estoy siempre con mi compañero Nazareno Echepare, analista político, y siempre él trae sus videos y sus cuadros para poder ejemplificar todo lo que decimos. Bueno, ¿qué tal, Nasa? ¿Cómo ¿Cómo te estás? va, Eduardo? Bien, muy bien. Hoy nos abandonó Leila, pero viene en reemplazo Juan de Petris de Córdoba, Ah, esto que está nos va a bueno. hablar un poco de la actualidad local y además compartir todo este análisis que vamos a hacer, que hoy, por lo que veo, tenemos una agenda completísima. Bueno, sí, evidentemente han pasado muchas cosas y muchas cosas que no se quieren decir o que no se dicen completas. Bueno, vos sabés que la verdad a medias. Sí, siempre se esconde algo. ¿Con qué empezamos? En es- Hola, Juan, te estamos viendo. Eduardo, ¿Cómo Nazareno, ¿cómo están? estás? Buenas tardes. Juan querido, ¿cómo estás? Un gusto verlos. Igualmente, Bueno, ahora te escuchamos ahora mejor. te escuchamos porque si no nos ponemos normalmente. Un gusto compartir el espacio con ustedes en reemplazo de Leila. No sé si estoy a la altura, pero bueno, muy agradecido. No, te agradecemos a vos, sabemos de tu capacidad, además queremos contarle a nuestra audiencia que Juan es profesional, vive en Córdoba y además es dirigente político que comparte nuestras ideas de la libertad, así que es una persona muy formada y es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, un placer. Bueno, hoy vamos a arrancar con un video que habla mucho de cómo es Milei. Porque ya con 2 años de gobierno nos tenemos que dar cuenta que si no percibimos que algo anda mal, la culpa no es de Javier, la culpa es tuya, que lo seguís bancando, que haces caso omiso a cosas que están pasando y que realmente debieran llamarte la atención. Pero hay un psicólogo que lo pesqué en estos días en las redes, un psiquiatra que lo pesqué en las redes y lo definió de una manera que es la mejor forma de comenzar el programa. ¿Lo tenemos por ahí? Es un compendio de psiquiatría. Desde el discurso, la megalomanía, todo lo grandilocuente, la confusión también, el mejor presidente es Menem, después es Roca, ahora el mejor presidente, el mejor ministro es el actual, lo que provocamos nosotros es lo mejor, yo soy el mejor, entonces ya viene ese perfil narcisista, lo exuberante del lenguaje, el narcisismo permanente, lo autorreferencial, que sería la conspiración contra mí, todos los gobernadores de provincia están contra mí, pero vuelvo a decir, la mala educación da malas palabras, pero la patología mental también da malas palabras. Y mi opinión provisoria de diagnóstico es que nuestro presidente padece una psicosis, o sea, un delirio crónico, polimorfo podríamos decir. Un día es muy grandilocuente, un día es el mejor, otro día es autorreferencial, sobrevaloración, orgullo y desconfianza, poca capacidad de comprensión empática, pérdida de la gracia expresional, porque es muy torpe, y el narcisismo y histrionismo se ve permanentemente, no como que un hombre sube al escenario y baja y hace, digamos, una actuación. Sube al escenario desde que tuvo esto y no bajó más. Él vive su propia ficción, impermeable a la crítica, no es consciente de su padecimiento. Mi opinión personal, con la implicancia jurídica que tiene, es que es un individuo que está padeciendo una psicosis crónica. Creo que lo han definido de una manera sublime. Y metiéndonos en este tema, les propongo como primer tema para tratar hoy, son los viajes presidenciales. Porque Javier Milei vuelve a irse ahora en diciembre para el sorteo del Mundial. Pero nos dejó una frase que hace de previa a todo esto que vamos a vivir en los próximos días y espero que no nos toque ir a jugar a Nebraska, ¿no? Porque es evidente que cada vez que Milei viaja no vuelve con buenas noticias. Nos dijo, ya estoy asqueado de los viajes, pero lo hago porque el país lo necesita. Ahora voy al sorteo del Mundial. Muchachos, cuando hacemos un repaso de los viajes que hizo el presidente, que son, obviamente, está de más decirlo, 33, 14 a los Estados Unidos. De los 14 a los Estados Unidos, tiene 4 oficiales, 2 por viajar a las Naciones Unidas, 1 para la asunción de Trump y otro que es el conocido en la Casa Blanca, donde no hizo falta ni traducirlo, de las ganas que tenían de escucharlo. Cuando hacemos ese repaso, y ahora los invito a ir peloteando, el primer viaje que hizo fue a Suiza, a Davos.
Ahí les enseñó capitalismo a los empresarios más grandes del planeta. Después, obviamente, se fue a Israel como segundo viaje, lloró en el Muro de los Lamentos, visitó al Papa Francisco. ¿Y se acuerdan que en aquel momento, cuando lo recibieron en San Pedro, le dijeron que estaba acompañado de su esposa Karina Milei? Así lo quieren en el exterior. No existe ese personaje respetado. Es un bufón. Después volvió a ir a los Estados Unidos a participar de la CEPAC. Ahí es donde se encontró con Donald Trump en un pasillo a oscuras. Después volvió a ir a Miami y a Texas. En Miami se encontró con sus amigos de la... ¿cómo se llama esta? La Shabbat. Sí, no. Con sus amigos del judaísmo, de la Lubavitch. Sí. Y obviamente fue a hacer el tour por Tesla. Ahí obviamente descubrimos también que el famoso pie al lado de la cama que había subido su exnovia, en realidad me parece, por la foto que se difundió, era el de la hermana. Cosas que fuimos descubriendo en las redes, ¿no? Después volvió a ir a dar una charla en Los Ángeles al Milken Institute. Pasó por España, ahí en España se encontró con su amigo Abascal. Después fue, en ese mismo viaje, presentó su libro. Y acá tengo que hacer un paréntesis. De todos estos viajes, él ahora no fue, por ejemplo, el G20. Y en el G20, como veíamos recién en pantalla, el presidente perdió su oportunidad de anunciar el acuerdo Mercosur y Unión Europea. Y se lo dejó servido ¿a quién? A Lula. Por supuesto. Porque cuando Trump hace canelones, él hace canelones. Entonces no fue. Ahí lo podemos ver en la foto. Claro, y todo el mundo cree que esto es gracias a Lula. Exactamente. En Latinoamérica. Y se consolida como el líder de la región. Exactamente. Después volvió de este viaje a los Estados Unidos, fue al G7 invitado por Giorgia Meloni. Ese viaje tuvo la particularidad que una vez que primero él se acercó y la fue a abrazar como si fuera su mejor amiga de toda la vida, y la italiana dijo, alejate un poco porque estás invitado, sos parte de mi circo, pero no sos parte de mi grupo de amigos. 3 doritos después vimos que lo borraron de todas las fotos de ese viaje, de las oficiales de Meloni. Lo recuerdo para los que dicen que se van a casar, que van a tener un montón de conancitos y demás. No ocurre así. Cuando fue al G7, Meloni lo corrió a un lado. Es que a lo mejor lo invitó porque era un personaje que pensaba que le iba a traer popularidad, que le iba a mirar, pero terminó siendo tal vez algo... Nos quedó congelada la imagen de... Ahí estamos de nuevo. Después, viajó a República Checa y a Madrid, y a España, Madrid. En Madrid se encontró con Ayuso, la alcaldesa de Madrid, que le preparó una bienvenida, le hizo recibir por algunos argentinos, etcétera, y le dieron el premio Juan de Mariana de manos de Huerta de Soto, su maestro, que después lo trajeron a Argentina y era como el más importante del mundo, en el mundo liberal, etcétera, que descubrimos que en la medida que el tipo hablaba decía un montón de pavadas. No sé si vos querés seguir agregando algo, Juan, hasta acá. No, comparto punto a punto lo que estás diciendo. Yo leí una nota hace un tiempo atrás hecha por CNN en español donde lo planteaban a Javier Milei como un presidente que en los primeros 6 meses, un presidente argentino que había hecho la mayor cantidad de kilómetros en viajes, y marcaban mucho el tema de que, bueno, dentro de los viajes hubo llegadas a Casa Blanca donde no fue recibido por ninguno. Bueno, acá tengo que hacer un paréntesis, porque las giras de Milei arrancaron en el momento que lo eligieron presidente. En aquel entonces, Wertheim, que después terminó siendo el canciller, lo subió a su avión, caso que nunca aclararon, por supuesto, se lo llevaron a la Casa Blanca. En la Casa Blanca lo recibieron, entre otros, Juan González, Brian Nichols, etcétera, y descubrieron que, al estilo Homero Simpson, Milei no era el genio que todos esperaban que fuera.
De ahí se dieron cuenta que tenían que empezar a lidiar con un personaje que iba a ser un poco complicado de administrar, porque era el único, entre comillas, de derecha en la región y que no tenían otro aliado. Entonces tenían que cargar con el loco cual mochila. Recordemos, perdón, que John Biden lo recibió muy pocas veces. Pero nunca oficialmente. Biden no Exactamente. lo recibió, o sea, Biden en sí directamente lo cruzó, no lo recibió. Por ejemplo, lo cruzó cuando en el G7 el Papa Francisco llegó y él fue y se le tiró de cabeza a Francisco y le decía, no, pará, correte un poquito porque esto no es el Vaticano, no estamos solos, acá hay otra gente y vos estás medio de decorado. Que ahí la cara de Milei en ese encuentro fue como casi notoria, dándose cuenta de cuál era el verdadero lugar que le tocaba. En el mismo viaje de España a República Checa también pasó por Berlín, lo recibió 15 minutos Olaf Scholz, le hizo un tirón de orejas y lo despachó. En Praga, también recordemos que en esos viajes, cuando tenían cumbres, participaban eventualmente el embajador, el canciller y la hermana, que no probablemente sea la mejor repostera del universo, pero no está en condiciones de participar de una bilateral. Aparte no tiene cargo como para participar. Además de eso. Porque ni siquiera es la primera dama, por decirlo de alguna manera. Bueno, oficialmente no lo es. Bueno, eso a Feynman le dijo otra cosa, si hacemos memoria, ¿no? ¿Cuál Sí. iba a ser el rol de la hermana? Pero bueno, volvamos a República Checa. Ahí le armaron una reunión con 8 billionaires, tipos de mucha Sí, sí, guita. sí. Bueno, no sacó nada en concreto. Es más, la persona que lo organizó es un amigo en común que tenemos con Javier. Tipo muy bien vinculado, que sabe mucho de economía y realmente lo hizo pasar un papelón porque salieron de esa reunión, fue a dar un discurso a Milei y dijo que él merecía el premio Nobel. De ahí sabes cuántas inversiones quedaron de esa mesa, ¿no? Sí, Ninguna. 0. Después fue a Brasil, participó de la CEPAC en Brasil, se juntó con Bolsonaro, le trajo mucha suerte a Bolsonaro. Le dieron como, ¿cuántos? 300 años de cárcel. Más o menos, Sí. no importa. Después volvió a ir Después hicieron otro viaje con Caputo a Sun Valley, a Idaho, que era un encuentro para millonarios. Presumiblemente, probablemente le haya ido mucho mejor a Caputo que a él en esa... Es que a lo mejor lo organizó para él. Es muy probable. Por supuesto, vino el viaje a Francia, a París, por los Juegos Olímpicos. Que esto tenía 2 etapas. La previa, en la cual la hermana hacía el papelón peleándose con Villarroel sobre segundo Francia y no sé qué más, algunos comentarios que hizo. Y a manguear, por supuesto, la entrada de ella, porque se suponían que tenían que ir el embajador y el presidente. Pero la hermanita quería su participación en la inauguración de los Juegos. Lo destacado de ese viaje a Francia finalmente fue que también en la única foto de familia, la única, Milei aparece con la cara tapada. Están todos los presidentes del mundo. Y si vos observás y lo buscás a Milei, hay uno que hace así, levanta la mano y le tapa la cara. Esa es la que subieron como foto de familia. Digo porque estamos frente al presidente más importante del mundo después de Donald Trump. Fue a Chile, no se encontró con el presidente, dio una charla y se volvió. Fue a los Estados Unidos de nuevo, esta vez a Wall Street, que tiene la famosa foto haciendo la apertura de trabajos. Tocando la campanita. Claro, tocándole con el mazo. Y dio su primer discurso ante las Naciones Unidas. Debutó con auditorio vacío, como iba a volver a ocurrir en el futuro. Mientras Lula llenaba el hemiciclo, él lo vaciaba. Fue a Palm Beach, porque también teníamos un presidente Trump que ya por noviembre había ganado las elecciones y no le daban bola a Milei. Fue a la charla de la CEPAC y finalmente consiguió esa famosa foto donde están los dos haciendo pulgares
y la hermana se había vestido de rojo para ser otra conservadora más. Bueno, fue a Brasil, al G20. Ahí se encontró con Xi Jinping. Se sacaron esa famosa foto en donde, después de haber dicho que él no hacía negocios con comunistas y que él era el más rebelde del mundo, está en esa foto donde le dice le pertenezco. A lo mejor es el más rebelde del mundo, pero es cholulo. También puede ser. Epa. No, ahí Xi Jinping le dijo, si te haces el loco te cobro el swap, y terminamos acá con la historia. Después viajó a la cumbre del Mercosur. Ahí también es otra foto elocuente donde sus pares no le dieron bola, como que lo descartaron, y es creo que en esa misma foto en donde Lula lo recibe ya prácticamente como un empleado, no sé cómo describirlo. Volvió a ir a los Estados Unidos, pero esto en el 2025. Les propongo de hacer un paréntesis con los viajes y pasar a otro tema. Después vamos a seguir con todo lo que hizo en el 2025 en el exterior Javier Milei, que no tiene ganas de viajar porque ya está harto, está cansado de viajar. Tenemos un nuevo gabinete. Hemos cambiado las figuritas, siguen siendo los mismos. Manuel Adorni, que responde a Karina Milei, se ha hecho cargo de la jefatura de gabinete, entre ella y Patricia Bullrich, que ahora es reemplazada por Alejandra Monteoliva, que en realidad es parte de su equipo. Tenemos a Carlos Presti, a cargo de defensa. Sale alguien que hacía cosplay de militar, entra un militar. Sí, pero hay un problema con eso. Los militares no pueden tener cargos. Pero él acaba de hacer una declaración, creo que tenemos por ahí un video, en donde él dice que no, que en realidad se saca el uniforme, pero... Pero con no importa que se saque el uniforme, no dejó de ser militar. Porque cuando deje el cargo, volverá a ser militar. Y adentro de la ley militar, de las normas militares, no pueden ocupar cargos. Pero Karina pidió que lo quería de uniforme. Es más, lo tenemos en un video ahí que está muy parecido. No sé a quién me hace acordar a alguien este hombre, y más cuando lo escucho hablar. A un juez. No me digas, ¿en serio? Sí. ¿A vos no, Juan? Me trae recuerdos de un juez muy polémico en causas federales. Sí, sí. Sí. Muy cholulo también. A ver, veámoslo y por ahí nos acordamos de quién se trata. Sí. De que el presidente reciba a sus generales, almirantes, brigadieres en el Salón Blanco. Teniente, ¿cómo se prepara para el nuevo cargo, el nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre? Estoy preparado ya, así que estoy ahora articulando y pensando cuál va a ser los mejores opciones Es igual, ¿no? para Sí, presentarle al presidente. Una yo vez lo que había las visto este apruebe, video. las daré a conocer. ¿Y los cuestionamientos cómo recibió? Aparte los gestos. Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar, desde ya que ¿Y eso va a qué ser significa? todo, que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro. Como ministro, pero está contemplado, está contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones, que es lo que voy ¿Cuál a es el presentar. planteo? Es igual. Sí, sí. Es igual, ¿no? idéntico. Que Los gestos. Que la gente investigue. Los gestos, sobre todo. Sí. Y que no haga la vueltita igual, viste, que Sí. su señoría, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, obviamente que siguen en el cargo Sandra Petovelo, Sturzenegger, Caputo, Mariano Cunio Libarone, que ahora vamos a hablar de la gestión de justicia, Diego Santilli, que le va ¿No a... se fue, Junio? No, le pidieron que volviera. Ah, qué Porque bien. como está de número 2 alguien de Santiago Caputo, y Karina quiere seguir teniendo algún tipo de control sobre el ministerio, le pidieron que se quedara. Pablo Quirno, que debe saber mucho de relaciones exteriores, quedó a cargo de Cancillería, y Mario Lugones, que viene de muchos éxitos, como por ejemplo... ¿Cuál éxito? No, perdón, ¿Lo dejamos ningún así? éxito, sí. ¿Lo dejamos ahí? Pero se le murieron 120 personas. Sí, bueno. Bueno. Así que
En líneas generales, lo que vemos en este recambio de gabinete es que, por un lado, hay como una desesperación de Karina Milei en echar mano de cajas, básicamente. Por eso esa repartija que hicieron entre Patricia, Adorni, al momento Bueno, pero Patricia la mandaron para que controle el Senado y la Cámara de Diputados al Congreso y que acaba de empezó perder la primera pelea. Las dos primeras. Ya perdió dos, no una. La primera fracasa porque querían sacar a Abdala, que obviamente lo iban a hacer a partir del 10 de diciembre que asumieran, pero hizo la rosca, como se suele decir, inicial, en la cual ya le dijeron que no, que sigue Abdala, todos están de acuerdo, y no lo puede poner como presidente provisional. Y después quiso establecerse como negociadora dentro del Congreso de la Casa Rosada y fue a decirles eso a todo el mundo. Y dos congresales, diputados, Spínola y Bischi, le dijeron que esa no es una función de ella, que eso lo hacían los gobernadores con Diego Santilli, que decir que ella no tenía nada que hacer ahí. Entonces, de todo lo que ella pretendía hacer, solamente va a quedar como jefa en el Senado, como es presidenta de la Libertad Avanza. Bueno, pero hay cosas grupo que ella sabe hacer muy bien. Vos fíjate en la placa, las dos que tienen el número 23. Ella, por un lado, al quedarse con migraciones, propone crear una agencia al estilo ICE en los Estados Unidos. Pero además, vos fíjate que posteó, hay algo que estamos viendo en pantalla, que los DNI van a venir un lote con la firma de ella. Entonces le dice, obviamente, a todos los Virgos y Peter Panes, seguidores del gobierno, que no se pierdan su DNI con la firma de Patricia. Pero además también tenemos ese cartel que fue publicado en su cuenta. Ustedes entienden que es la ministra de Justicia y acaba de publicar algo como si fuera el tío Sam reclutando para el ejército de los Estados Unidos, nada más que ella te convoca a la Dirección Federal de Investigaciones, al FBI argentino. Yo tengo miedo de que esa foto en un momento me termine invitando una copa. Vamos, ¿vos tenés algo para agregar, Juan? No. Ok. Sin palabras. Bueno, tomando una copa, cuando en las redes, cuando contaban que había fracasado con lo de Abdala, todo el mundo le ponía tomate un vino y olvídate, como en la canción. Sí. Creo que le regalaron un vino cuando debutó como en el Senado, ¿no? ¿Ah, sí? Leí por ahí un comentario que le habían regalado un vino apenas se presentó en el Senado, Bueno. el primer día laboral. Bueno, es un lindo regalo. Obviamente. Bueno, otro de los problemas que vemos de este gabinete es el tema de la falta de gestión. Ahí cuando vemos la placa número 21, es una nota que publicó La Nación, vemos la deficiencia que hay fenomenal en la gestión de justicia. Y acá no es solamente culpa del gobierno, también tenemos un Consejo de la Magistratura que no está haciendo lo que debe, porque vamos a ver que, por ejemplo, durante la presidencia de Macri perdimos 64 jueces, o sea, de los que tenemos que designar, designamos 64 jueces menos. Durante el gobierno de Alberto Fernández, ese número fue menor, fueron menos 37 jueces, es decir, jueces que no fuimos reponiendo. Y en el gobierno de Milei se fueron 83 jueces, designaron 4 y ahora tenemos un saldo de menos 79, peor que sus antecesores. Es decir, podríamos decir hasta que Alberto Fernández fue el doble de efectivo que Javier Milei en la designación de jueces. Está bien, pero no solo eso le pasa a Milei. Si vamos a la provincia de Buenos Aires, en la Suprema Corte de la provincia, que debería tener 7 miembros, tienen 3 nada más. Le falta a Kicillof designar a 4, que ahora con el endeudamiento le están la cámpora apretando porque quiere que le den un par de jueces. Pero no solo eso la cámpora, lo que quiere algunos miembros de la cámpora es que se puedan designar jueces transexuales, que tengan que tener un cupo.
como el piloto. Exacto. Ok. Bueno, debemos reconocer que a pesar del discurso conservador que tiene el gobierno de Milei, tiene una gran participación con la E, vamos a decirlo de esta manera. O sea que hay que decirlo, el gobierno de Milei es abierto en los hechos con la diversidad. Eso es una realidad. Sí, hay de todo tipo ahí adentro. No, los vamos a ver en diputados, asesores especiales, te diría que hasta ministros, lo cual va en contradicción con lo que ellos dicen o hablan desde su discurso conservador. Uh-huh. De hecho, ahora voy a volver al tema de los viajes de Milei. Por ejemplo, en uno de los viajes, su segundo viaje a Davos, que es así como arranca el año 2025, él dice, en palabras más, palabras menos, que los matrimonios homosexuales o gays, o como los quieras llamar, eran como una especie de... enfermos. Como enfermos. Sí, se había dicho que los categorizó como enfermos. Exacto. Y esto me llama la atención porque en ese mismo discurso estaba presente y se paró y se fue Scott Bessent, uh-huh, que es una de las cosas que tenemos que recordar de aquel famoso discurso. Después, obviamente, volvió a ir a otra CEPAC en Washington, participó también, volvió, unos días después volvió a ir a Miami, donde le dieron el premio León de la Libertad. Ese fue el viaje donde, por ejemplo, Trump ya sí, había hinchado las pelotas de Milei y no lo recibió, no le dio la foto, que lo hicieron ir del complejo de Mar-a-Lago, lo hicieron volver, que era ese premio que lo habían organizado, ¿te acordás de las chicas del caso Coppola? Sí. No era Samantha, era creo que la otra. Sí, algo así, no, bueno, pero... obviamente viajó a la Asunción de Santiago Peña, se encontró finalmente con... fue al funeral y llegó tarde del Papa Francisco, pues se ve que muy interesado no estaba en despedirlo. Tuvo su bilateral con Meloni, después y firmaron en otro viaje posterior el acuerdo con YPF-ENI, de los cuales todavía no tenemos noticia, como todos estos acuerdos que va firmando Javier. Tuvo su primer encuentro en el Vaticano con el nuevo Papa. Después ya volvió a ir a España, ahí en donde lo volvió a recibir Ayuso y le dieron no sé si le habían dado el premio o fue en el anterior. A cada lado que iba más o menos le inventaban un premio. Siempre era una copa de leche. Un premio inexistente que lo ponían de golpe. Macron lo recibió en Niza en su siguiente viaje. Como tipo una copa de escritorio. Exactamente. Volvió a ir a Israel y ahí le dieron el premio Nobel judío, si existe tal premio. Volvió a ir a Los Ángeles. Será de Abraham, no de Nobel. Bueno, qué sé yo. Bueno, te rías. Y bueno, y finalmente hizo estos viajes a los Estados Unidos como para cerrar la agenda. En realidad el préstamo con Scott Bessent, que después, como veremos más adelante, acabó siendo un swap que se terminó activando para que los americanos retiraran sus ganancias. Volviendo a la agenda política nacional, el tema de los casos de corrupción no paran. Creo que ya no lo pueden frenar desde los medios. Lo que están diciendo es que, por un lado, en Libra están tratando que los damnificados no se terminen de enojar y están viendo cómo arreglan. Eso es por lo menos lo que salió. Claro, pero hay un tema, si es penal, no importa que arregles. El económico, el civil se puede parar. Exactamente. Pero el penal no se para. No lo van a poder frenar. Y por otro por lado, ley no se puede parar. Si ya está la denuncia penal, está. Sí. Además están diciendo que es el propio Hayden Davis el que ahora, a última hora,
está proponiendo utilizar esos fondos para las pymes. Están buscando hacer algún tipo de... Igual de Harris arreglo. Davis están complicados en Estados Unidos y Davis tiene otro problema en España. Él y el padre Sí. están acusados, semicondenados ya de fraude. Y después, bueno, Que ya se lo demostraron. está el caso Andís, que Bueno. por un lado aparecieron los llamados entre Miguel Calvete y Diego McBain Spanuolo, Sí. que muestra que la relación era bastante más fluida. Y dicen que era la mano derecha. Bueno, Aparte, ahí hay un tema. ¿No te parece extraño el cuaderno? Calvete estaba esperando que lo vinieran a buscar, porque él ya sabe más de un año que lo condenaron y que lo condenaban y que iba a terminar preso por proxeneta, no por otra causa. Y estaba esperando que lo vinieran a buscar. Cuando entran, encuentran ahí arriba el cuaderno. Qué casualidad, ¿no? sí. Y muchas cosas en clave como que me las tienen que preguntar. Y como si Que fuera a las llagas decirle, que después puedas ir negociando, ¿no? claro, que para vete- poder negociar y Vos decir, bueno, destrabas esta clave y yo te doy acceso a otra cosa y lo mismo funciona para ¿y cómo, el ¿y otro cómo lado. arreglamos los 4 años? Entonces, en vez de pasarlo en una cárcel, me dejas en mi casa, o testigo protegido, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos como lo de Oscar Centeno, que de hecho son amigos, eran militantes, más allá que dicen que eran servicios, pero no es indemostrable. Lo que sí es demostrable es que eran amigos que trabajaban para Alejandro Montiel, concejal del Modín. Los dos trabajaron. Entonces, vienen de la ultraderecha, ambos dos, del partido Modín, el partido, para el que no se acuerde, el partido de Rico, en el cual también estuvo Patti, y que fue presidente José Alejandro Bonacci, Tomá, que son muchos, no se lo saben qué mucho. familia. Qué familia. Bueno, ¿me entendés? Entonces, todo está como armado, porque también los cuadernos de Centeno están las fotocopias. En la fotocopia vos no sabés cuándo lo escribieron. Esa es la diferencia de tener el original. Pero si se comprueba, se comprueba. Los datos no son por sí solos. Yo le veo a diferencia, en lo cual todos aparece lo mismo, y otros le seguimos la corrupción. En todos lados de la corrupción ahora aparece Surfinanzas. Son los mismos jugadores durante todos los Todo gobiernos. cosas con Españolo, con como es, con todo lo de con Calvete y también con Tapia. Aparece Surfinanzas. Con todo el curro que se está destapando y se va a seguir destapando con ¿cómo es? Con la AFA. Bueno, se suponía que era el gobierno que venía a ordenar todo esto y aparentemente siguen siendo lo mismo. Y sí. Haciendo lo mismo y son los mismos. Sí. No cambió nadie. Es más, se quedó con lo peor. Bueno, porque en este punto tenemos que coincidir que si esperaban que Javier hiciera algo diferente, están confundidos. Si los jóvenes que lo apoyaron, adolescentes principalmente, pensaban que Javier era el que los iba a sacar a patadas a todos, me parece que el problema es más grave, porque no van a poder resolver todos sus traumas. Ahora, vamos un poco a la parte económica. Se empezaron a difundir algunos datos en las últimas horas que en realidad no reflejan la realidad del país, lo que uno vive. Cuando vos vas a Constitución, lo más probable es que el 99.9% de la gente lo putea a Milei, y con justa razón. Ahora, quienes no lo hacen, y son los trolls que tienen dando vuelta en Twitter, tanto Santiago Caputo, Toto Caputo, es decir, los que te quieren vender que hay una realidad que no existe. Cuando vos analizás los propios datos del INDEC, y ahí arrancamos las placas que están del 30 en adelante, nos vamos a dar cuenta que la capacidad instalada, la que nos dice cuáles son los sectores que están produciendo o no, nos damos cuenta que textiles, caucho, en general cemento y otras, están todas en torno al 30 y pico, 40 y pico %, que solamente despegaron algunas como petróleo, minería, etcétera, que esas son las que hacen que te levante el promedio y te lo lleven a 60.
pero en realidad las industrias que generan laburo no lo hacen. En realidad de ahí es donde estamos viendo que algunas empresas como por ejemplo hoy Whirlpool hayan despedido 220 personas. Sí, cierra en Pilar, el tema de Pilar. Exactamente. Cuando vos ves, por ejemplo, la actividad económica que el gobierno festejaba, que había crecido en un 5% y que en realidad era como un gran logro que ellos estaban festejando las últimas horas, nos damos cuenta que, por ejemplo, en la placa número 31 vamos a ver que el gobierno te dice, no, pero nos fue bárbaro en la actividad económica, no era el dato pesimista que nos querían mostrar. Y la realidad es que, ¿qué es lo que funcionó? La intermediación financiera, casi en un 40%, los impuestos, el cobro de impuestos de subsidios, que ahí es donde, pero esto no es producción. En todo caso... El único lado que está dando producción y que está dando es contra la cordillera, que están muy ilusionados y la gente está contenta porque hay una inyección de dinero y que eso que es con petróleo y minería. Y que eso te da el 5% de los puestos de trabajo que necesitas cubrir. Exactamente. Entonces te va a dejar un nivel de desempleo bestial en los próximos años. Si vos estás viendo en el gráfico que te mostramos, que es del propio INDEC, que los que más recaudan son la timba financiera y recaudar impuestos que son propios, por ejemplo, de compras en el exterior, realmente estás jugando al límite de que tener un quilombo. Pero ¿qué pasa? Esto está pensado para los amigos de Milei. Vos fíjate en la placa número 32. ¿Quién va a comprar o hizo una oferta en $1.400 millones la subsidiaria, lo que quedaba de Shell en Argentina? Vila Manzano. Los mismos de siempre. Pero nosotros les dijimos desde el primer día, miren que el decreto de necesidad y urgencia, la ley bases están a medida de los 10 tipos que trajeron a Milei a la presidencia. Después el resto van a tener problemas. El propio Paolo Roca está diciendo, miren que esto no va para ningún lado, pero los que sí están progresando son estos tipos. Vila, Manzano, Ornequian, Velo Copit, y así no vamos a salir adelante, porque a ellos les va a ir bárbaro, porque estos mismos tipos son los que con Massa compraron Edenor, después vino Endesa y ahora acaban de comprar Telefe, y van por Shell. Entonces, a ellos les va a ir bárbaro. Ahora, el resto del país, y más con este tipo de economía que están planteando, que solamente da trabajo para el 5% de la gente que necesitan emplear, esto nos lleva a una crisis inevitable, pero en nada, porque vos te estás dando cuenta que así como Whirlpool echó gente hoy, tenés un montón de empresas que les está pasando lo mismo. Solamente en este año perdimos 17.000 empleos. Entonces, esto nos lleva a una crisis que viene de la mano de la timba, como hemos visto, que está en la placa 33. Estados Unidos ya activó el swap. Se detectó en los últimos días ese movimiento de guita dentro de los datos del Banco Central de la República Argentina. Y además, el propio Fondo Monetario nos está diciendo, muchachos, miren, y esto está en también en otra placa 33, miren que las reservas netas reales de Argentina están en menos 16.000 millones de dólares. O sea, estamos lo que le sigue a quebrados. Realmente el país tiene un grave problema porque donde se nos disparen algunos indicadores, a ver, el riesgo país va a empezar a subir de nuevo, por más que lo hayan tratado de pisar a través de esta jugada que hicieron con los Estados Unidos. No hay dólares, porque los dólares que estaban ingresando por energía los vamos a ir perdiendo en caipiriñas en la próxima temporada. Es lo que te iba a decir. Te pido la placa 33, la otra, la que le sigue, y ahí es donde vemos el dato que nos está diciendo el Fondo Monetario sobre el nivel de reservas. Es un desastre. Ahora, en las últimas horas, es el propio Caputo que se entera a través de Twitter
que no iba a recibir los 20.000 millones de dólares, porque así como dijo, comprá campeón, no te la pierdas, Sí. y el dólar se le disparó, ahora que pensaba contar con algo de guita para empezar a pagar y tener un poco de tranquilidad para los vencimientos que vienen, ahora está viendo si recibe un repo de 4.000 palos para poder salir adelante del quilombo en el que está actualmente. No sé si vos querías agregar algo, Juan. Mira, de algo muy puntual. El gobierno de Milei sale mal abarajado desde el momento en que gana las elecciones. No tenía un rumbo, no tenía un plan económico, vendió mucho humo, que parte de ese humo que la gente compró preelecciones, hoy se está dando cuenta que no va a ningún puerto. No hay infraestructura, no hay infraestructura social, no hay infraestructura privada. La salud se está deteriorando día a día y eso no depende de las provincias ni los municipios. Es un Shenga que se está cayendo a pedazos. Yo creo que Milei es una persona que, lo que vos hablabas de los viajes, le gusta estar en primer plano en todas las fotos. Y si en esas reuniones o en esas fotos él no es el protagonista, no asiste. Es como que su ego lo está poniendo en un lugar donde no está viendo la jugada. Y por otro lado, le están haciendo un diario como le hicieron a Irigoyen, donde le están mostrando una Argentina que no existe. Y eso lo estamos viendo, como vos recién lo reflejabas en la placa, se activó el SWAM, cerró Whirlpool, cerró Essen, montones de pymes que estaban funcionando, hoy ya no están. Y eso lo vamos a ver desde hace un mes atrás hasta febrero, marzo del 2026. Sí, sin duda, como decís vos, es una persona que por un lado vive en Narnia, pero por otro, y es el gran problema de su gestión, es que para que no le hagan sombra, se termina juntando con gente que de alguna manera no puede cumplir con las misiones y funciones que tiene el Estado. Lo ves, por ejemplo, poniendo a Manuel Adorni como jefe de gabinete, que es una persona que le queda excesivamente grande el cargo, pero que a su vez le resulta muy cómodo a Karina para poder controlar. Lo que pasa es que si no es de su entera confianza no quieren, tienen mucho miedo. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué no quieren que nos enteremos? Que está en el círculo íntimo, que quieren taparlo. Por eso solamente acceden 3 o 4 personas. Y probablemente es el 3% de margen de error. No, debe haber otro, No, para mí debe haber otro indicador que hoy no lo estamos viendo. tal vez sea con respecto del primer video que pusimos, la locura de él. ¿Un DSM-5? Un montón dicen que hay un montón de videos y están extorsionándolo. Algunos de los que están ahí por eso siguen. Bueno, Les hago perdón, les hago una aclaración. Los psicólogos y psiquiatras me entendieron cuando dije el DSM-5. bien. Y bueno, y así con el resto de la gestión, porque tener a Sandra Petovelo como superministra de 3 ministerios que en los hechos no funcionan, aunque ojo, debo reconocer que el hecho de que hayan apartado a gente como Pérsico y compañía de lo que tiene que ver con la gestión de planes sociales, o mismo Grabois, yo digo Grabois, no es Grabois, Sí, no sé Grabois. por qué lo nacionalizan. Te demuestra de que se podían hacer otro tipo de uso con los recursos del Estado, que también vale la pena decirlo. Milei es una máquina de pongi en planes sociales, pone más que Alberto, Sí, ¿eh? sí. Porque él sabe que su economía no funciona, o por lo menos la gente que está alrededor de él sabe que la economía, el plan Milei no funciona. Tener en seguridad a Monte Oliva desplazando a Patricia es un reaseguro de ellos de le seguimos conservando el lugarcito a Pato, pero la mandamos al ostracismo. Cuando Patricia trata de buscar su lugar dentro de la sucesión presidencial, la corren, porque es la propia Villarroel que se encargó de hacerle un tacle. Y después, bueno, obviamente, en defensa, sacarlo a Petri, que es alguien que
como se sabe del ámbito castrense, es alguien que nunca entendió el cargo, no sabe, y lo más cercano ha sido el cosplay a la función. Ponerlo en este caso a Presti, lo que significa para ellos poner en principio a alguien que entiende de lo que se trata. El problema es que vuelven a hacer las cosas mal. Aparte, no, más allá de un militar, yo lo que creo que están tratando de hacer es que habían quedado mal con los militares, que los había traído, que los apoyaron a ellos a través de Victorio Villarruel, querer conquistarlo para terminar de sacarla del medio, decirle la familia militar la tenemos ahora nosotros. Entonces te recompenso poniéndote uno de los tuyos acá adentro, directamente. Yo la veo más tratando de hacer una jugada política y seguir desplazando a Victoria. No tengas dudas por un lado de eso. Lo que sí no les va a resolver es el tema sueldos y el tema obra social, que la tienen totalmente detonada. No, totalmente, todo lo que depende. El PAMI está cayendo y en provincia de Buenos Aires el idioma es un desastre. Ya. Y la de los militares también, no me sale el nombre ahora. Iosfa también va camino al PAMI. Bueno, vamos cerrando. No sé si te quedó algo para decir, Juan. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Espero que vengas más seguido. Va a ser un placer, el agradecido soy yo. Para cerrar, esto es Argentina, yo siempre les dije, en 2 minutos pueden pasar muchas cosas. Y sí, pueden pasar muchas cosas. Sumado a no tener un plan de gobierno real, un norte marcado. El problema es que también la democracia funciona con una oposición, y hoy la oposición no tiene líder, no tiene nada, no existe. No existe, no hay oposición. No tiene ni idea de qué va a hacer cada uno, y los que ocupan los lugares, ocupan esas sillas, nada más que no dejan espacio al resto, ya están viejos y no están haciendo nada, ni lo van a hacer, y ya se le acabaron las ideas. Y la gente no los quiere, por eso cada vez van a votar menos. La oposición para mí hoy se está arrastrando para recibir un cargo por parte del gobierno. Entonces no existe oposición. No. Por eso es el momento de revalidar liderazgos. Los que quieran meterse en política, háganlo. Exacto. Es el momento. A Javier Milei le gana el futuro, no le gana el pasado. Bueno, Y los jóvenes ya aprendieron que les mintieron. 2 veces, no una, 2 veces. sí, y si a esta altura no te diste cuenta que si seguís bancando es culpa tuya, tenés un problema muy grande. Y bueno, lo que sería la derecha o nueva derecha ya fracasó con Macri, vemos que va a fracasar con Milei, va a tener que surgir algún otro líder que la pueda conducir, pero va a ser nuevo. Nada de lo viejo les convence a ellos. Quiere decir que el candidato que venga es alguien nuevo. Lo demás va a desaparecer. Te lo dejo en puntos suspensivos. Se está hablando de un par de personas que pueden llegar a integrar esto para un nuevo gobierno 2027. ¿Mm? Hay muchos que quieren. Sí, pero el elegido va a ser uno solo. Y sí, obvio. Y cierro diciéndole que ustedes lo conocen. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Y si querés llegar al 2027 hay que trabajar, ¿eh? También en Córdoba. Mucho. Todos. Córdoba no es ajena a lo que está pasando a nivel nacional. Se ve en la calle, se ve en el día a día, se ve en los supermercados, en los negocios que cierran, en la gran oferta de ventas, de propiedades, de locales. Creo que eso lo vamos a empezar a ver más seguido ahora en estos últimos meses que se avecinan. Sí, cada vez lo vemos acá, más negocios cerrados, más pymes siguen cerrando, van a seguir cerrando, cada vez va a haber más desempleo y no hay un buen futuro, yo no veo un buen futuro para el año que viene. Esto yo creo que se va a acentuar y en las vacaciones se va a acentuar mucho como todas las vacaciones de malos gobiernos se agudizan todos los problemas. Bueno, casi ya terminamos, ya casi cerramos. ¿Alguna palabra más, Nasa? No, nos vemos la semana que viene y espero que la próxima vivamos otro déjà vu. Exactamente, todo vuelve a pasar. Por eso pusimos el nombre del programa. Argentina es cíclica, tan previsible.
Totalmente. Hasta la próxima. Chao, Un hasta la placer. próxima a todos. Un placer.